A ver, seamos sinceros, las reglas del juego profesional han cambiado por completo. Hoy en día no basta con ser bueno en lo que hacemos, ahora nos toca ser los directores ejecutivos de nuestra propia carrera. Esa es la idea central de Peter F. Drucker y vamos a meternos de lleno en sus ideas, que siguen siendo increíblemente actuales, para entender cómo podemos tomar las riendas de nuestro futuro. Y todo, absolutamente todo, empieza aquí, con esta idea tan potente. El autoconocimiento no es una de esas cosas abstractas o una moda pasajera, no. Es la herramienta más estratégica que tenemos. Conocernos a fondo es la base para construir una carrera que no solo sea exitosa, sino que también se sienta auténtica y nos llene de verdad. Bien, vamos al lío. El primer gran cambio de paradigma, el primer tortazo de realidad, es este. Se acabó. Se acabó la era en la que las empresas te planificaban la carrera profesional. Eso ya es historia. Y claro, vivimos en una época con más oportunidades que nunca. Es verdad, pero esa libertad viene con una cara B, una responsabilidad que no podemos esquivar. Ahora nos toca a cada uno forjar nuestro propio camino, saber cuándo hay que girar el volante y, sobre todo, mantenernos productivos y con ganas a muy largo plazo. Y ojo, que no hablamos de unos pocos años, estamos hablando de una vida laboral que puede durar 50 años. ¿50? Es que esto lo cambia todo. Ya no vale pensar en un sprint, esto es una maratón en toda regla, y para correrla se necesita autogestión, aprender constantemente y tener muy claro quiénes somos. De acuerdo. Si ahora somos el CEO, ¿cuál es la primera tarea? Pues según Drucker, es lanzarse a la búsqueda de nuestras verdaderas fortalezas. Y esto es crucial, porque aquí viene lo bueno. La mayoría de la gente, dice él, se equivoca de lleno en esto. Esta es la primera pregunta que hay que responder. Es que es de cajón. Uno solo puede rendir al máximo si parte de sus fortalezas. Es imposible construir un rendimiento sólido sobre debilidades, o peor todavía, sobre algo que sencillamente no se nos da bien. Y lo mejor es que Drucker nos da una herramienta súper práctica para esto, el análisis de feedback, que por cierto no es nada nuevo, esto tiene siglos de historia. La idea es muy sencilla. Cada vez que se toma una decisión importante, se anota el resultado que se espera, y unos 9 o 12 meses después se compara la realidad con esa predicción. Parece fácil, pero es un método profundamente revelador. Porque si se practica esto de forma consistente, el método te lo va a cantar todo, pero clarísimo. No solo en que eres bueno, sino también qué malos hábitos o qué desconocimiento te están frenando. Y muy importante, te va a decir en qué áreas es mejor no meterse, en qué trabajos o proyectos es más inteligente decir que no. Y aquí está la clave de todo esto. Pensemos en la energía que se necesita. Cuesta muchísimo más esfuerzo y tiempo pasar de la incompetencia a la mediocridad que pasar de un rendimiento de primera a la excelencia. Por eso toda la energía, los recursos y el tiempo deberían dedicarse a convertir a la gente que ya es competente en verdaderas estrellas. ¿Vale? Ya hemos identificado nuestras fortalezas. Siguiente paso, pasamos a la segunda gran pregunta. Porque, ojo, saber en qué somos buenos no es suficiente. Es que es igual de vital saber cómo trabajamos mejor. Una de las distinciones más fascinantes que hace Drucker es esta. ¿Somos lectores o auditores? Por ejemplo, Eisenhower era un lector de libro. Sus ruedas de prensa como general eran un modelo de claridad porque exigía las preguntas por escrito. Pero luego, como presidente, cuando tenía que improvisar, parecía otra persona, mucho más incoherente. En cambio, Lyndon Johnson era un auditor nato y fracasó estrepitosamente al intentar gestionar a los asesores lectores que heredó de Kennedy. Conocer esto de uno mismo es que es fundamental. Y la siguiente pieza de este puzzle sobre el rendimiento es nuestro estilo de aprendizaje. No todos aprendemos de la misma manera, y esto es algo que el sistema educativo a menudo ignora por completo. Hay personas, como Churchill, que aprenden escribiendo. Otros, como Beethoven, que tomaban notas sin parar, aunque luego no volviera a mirarlas. Hay quien aprende haciendo, otros escuchándose a sí mismos hablar. La clave al final es identificar cuál es nuestro método y asegurarnos de que el trabajo que hacemos se alinea con él. Y este es el gran resumen de esta parte, una idea potentísima. El objetivo no es una transformación radical de nuestra personalidad, porque eso es casi imposible. El objetivo es trabajar para mejorar la forma en que nos desempeñamos, alineando nuestras tareas con nuestra naturaleza, con cómo somos de verdad. Ya tenemos las fortalezas y el modo de desempeño. Nos falta el tercer pilar, que funciona como nuestra brújula moral y profesional, nuestros valores. Para determinar los valores, Drucker propone la prueba del espejo. La ética, dice, es simple. ¿Puedes mirarte al espejo por la mañana y estar orgulloso de la persona que ves? Él contaba la historia de un diplomático alemán que renunció antes que presidir una cena que consideraba inmoral. Se negó, y cito, a ver a un proxeneta en el espejo. Así de claro. Pero los valores van más allá de la ética personal.
tienen que ser compatibles con los valores de la organización. Si hay un conflicto fundamental ahí, da igual lo brillante y competente que sea la persona, acabará frustrada y no podrá rendir. Es como intentar encajar una pieza cuadrada en un engranaje redondo. Simplemente no funciona. El propio Drucker vivió esta experiencia en sus carnes. Dejó un trabajo de gran éxito como banquero de inversión porque, aunque se le daba genial, no encajaba con sus valores. Para él, las personas eran lo más importante. Esto demuestra que, al final del día, los valores son la prueba del algodón. Y ahora unimos todas las piezas. Con este profundo autoconocimiento podemos empezar a responder a la gran pregunta: ¿dónde y cómo podemos hacer nuestra mayor contribución? Esta tabla lo ilustra a la perfección. Fijaos cómo se construye todo, paso a paso. Las fortalezas nos dicen dónde aplicar el esfuerzo. Saber cómo nos desempeñamos nos permite negociar las condiciones para tener éxito, para poder decir sí a la oportunidad adecuada, pero en nuestros propios términos. ¿Y los valores? Los valores nos aseguran que estamos en el lugar correcto, haciendo un trabajo que de verdad tiene sentido. Y esto supone un cambio de mentalidad fundamental. La pregunta no debe ser egocéntrica. No es un ¿qué quiero hacer yo?, sino que debe orientarse al impacto. ¿Cuál debería ser mi contribución? Al centrarse en esto, se alinea todo ese autoconocimiento con las necesidades del entorno. Y ahí, justo ahí, es donde se produce la verdadera magia profesional. Y esta es la gran conclusión. Hay que olvidarse de los planes de carrera rígidos. Las carreras extraordinarias no se planifican. Se desarrollan cuando una persona está tan preparada, se conoce tan a fondo, que es capaz de reconocer y saltar sobre la oportunidad perfecta cuando ésta se presenta. La preparación, sin duda, le emana por goleada a la planificación. Drucker termina con esta idea tan provocadora. Este paso de ser un trabajador que seguía órdenes a ser un trabajador del conocimiento que se gestiona a sí mismo no es un simple cambio en el mundo laboral, es una transformación profunda en la estructura social, una verdadera revolución en los asuntos humanos. Y saber gestionarse a sí mismo es el primer paso para formar parte de ella.